Muy buenos días, mi nombre es Griselda Abarca, gerente de mercadeo de AS Networks, y para mí es un placer darles la bienvenida a nuestro primer evento del año. Estamos muy emocionados de iniciar con este conversatorio acerca de predicciones de ciberseguridad para este 2022 y quisiera agradecerles por su interés en ser parte de este evento. Quisiera hacer un saludo muy especial a las personas que nos acompañan desde otras latitudes. Tenemos a personas que nos acompañan desde Estados Unidos, España, Chile, Guatemala, El Salvador, Panamá. Muchísimas gracias por su interés en participar en esta actividad y por supuesto también muchísimas gracias a toda la audiencia que nos acompaña desde nuestro país, Costa Rica. Bienvenidos y espero que este evento sea de gran provecho para todos ustedes y que la información que vayamos aquí a conversar les pueda ayudar para poder dar una idea de qué tan preparados estamos para los retos que nos espera este nuevo año. Tenemos el honor de contar con dos expertos en ciberseguridad a quienes admiramos y respetamos mucho por su gran trayectoria en este sector. Quisiera presentarles a don Marvin Soto. Don Marvin es conferencista internacional, certificado en ética hacking, experto en gobernanza tecnológica y ciberseguridad y además es profesor académico. Bienvenido, don Marvin. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Griselda. Buenos días a toda la audiencia que nos acompaña. Pues aquí estamos para servir y pues deseosos de poder compartir conocimiento. Muchísimas gracias, don Marvin. Un honor contar con su compañía hoy. También quisiera presentarles a don Carlos Martínez. Don Carlos es speaker internacional con más de 10 años de experiencia en temas de ciberseguridad, liderazgo y transformación digital. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, hola, Gris, y hola a la gente que nos acompaña. Solo quítame el señor, por favor, que me hace sentir viejito. Entonces, está bien, Carlos, está bien. De acuerdo, de acuerdo. Contamos también con nuestro compañero Gerardo Nájera. Él va a ser nuestro moderador de hoy. Gerardo es nuestro ingeniero de preventa y nos estará ayudando a ir abarcando tema a tema de los que queremos cubrir en esta mañana. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días, doña Gris. Buenos días, don Marvin. Buenos días, Carlos, para quitarle el don. Y por supuesto, bienvenidos a todos y a cada uno de ustedes que nos acompañan hoy, como decía doña Gris, en nuestro primer evento del 2022. Esperamos que sea el primero de muchos eventos que vamos a realizar durante el año. Y por supuesto, desde ya extendemos la invitación para todos y cada uno de esos eventos. Para dar inicio ya formalmente al evento, me gustaría hacer un pequeño resumen de lo que hablábamos hace aproximadamente un año en nuestro primer evento de predicciones, allá por 2021, sobre lo que ocurrió, sobre algunas de las predicciones. Puntualmente nos vamos a centrar en dos de las demás predicciones que hablamos. Esto no porque las demás no se cumplieran, sino precisamente por temas de tiempo, por temas que todos sabemos que el tiempo es limitado, por lo tanto nos vamos a enfocar en dos de las 6 predicciones que hablamos el año anterior. Una de ellas, la primera, está directamente relacionado sobre uno de los temas que se habló extendidamente sobre el webinar anterior, la cual hace referencia a los ataques de phishing, a los ataques de ingeniería social. Y es que en un estudio que realizó Barracuda Networks, uno de los principales fabricantes en soluciones de protección sobre este tipo de ataques, nos indica que en los primeros 6 meses del año del 2021, los investigadores de Barracuda analizaron más de 12 millones de ataques relacionados a phishing e ingeniería social, que afectaron a más de 3 millones de buzones de correo electrónico en más de 17,000 compañías alrededor del mundo. Sin duda alguna, estos números son bastante grandes, bastante importantes sobre lo que ocurrió en parte del año anterior. Sin duda alguna, creo que fue uno de los incidentes que más se repitió y lamentablemente creo y aseguraría que muchos de los que estamos en esta sesión vimos los efectos que tuvo ese ataque durante el 2020. Por otra parte, el año pasado también se conversaba mucho en las predicciones de un viejo conocido, de alguien que
o más bien de un ataque que no pasa, parece que se ha quedado en el tiempo detenido, y estoy hablando del ransomware. El año pasado hubo muchos casos de ransomware que se publicaron, que fueron de noticia alrededor del mundo. Sin embargo, me gustaría mencionar uno que tuvo un impacto muy particular. Y estoy hablando del caso del ataque de ransomware dirigido al oleoducto Colonial Pipeline en Estados Unidos, el cual durante 5 días dejó o provocó que más de 10,000 estaciones de servicio en el sureste de Estados Unidos no pudieran brindar servicio. Esto, por supuesto, tuvo efectos directos, impactos directos sobre el costo de los servicios relacionados a precisamente lo que ofrece Colonial Pipeline. Si hacemos un recuento del top 10, de los incidentes de ransomware en el 2021, la suma, si queremos poner esto en ámbitos monetarios, llega a cerca de 320 millones de dólares. Nuevamente, es un número alto, es un número que impacta, es un número que tiene una importancia marcada en los efectos que tendrían las compañías referente a ser víctimas de un ataque de ransomware. Y es precisamente, ya para entrar en materia sobre las predicciones que nos esperan para este 2022, uno de los temas principales sobre los que queremos comentar o por donde va a iniciar este conversatorio. Y vamos a iniciar ya en materia, hablando propiamente con la primera pregunta dirigida a Carlos Martínez. Y es que precisamente en otro reporte, en otro análisis, el Foro Mundial de Economía indica que los ataques de ransomware crecieron en un 435%. Es un crecimiento realmente brutal, es un crecimiento exponencial sobre este tipo de ataques. Otro tema interesante relacionado a los ataques de ransomware es que en los últimos años hemos visto un crecimiento exponencial en la cantidad, como lo mencionábamos con la estadística del Foro Mundial de Economía. Pero también hemos visto distintas formas en que los cibercriminales ejecutan los ataques de ransomware. En un inicio era muy normal o era la norma ver que utilizaban el malware únicamente para secuestrar la información de la víctima. Y de esta forma reclamaban un pago para devolver la información. Sin embargo, en tiempos más recientes hemos observado que ya esta metodología ha cambiado, esta técnica ha cambiado, y en la actualidad ya los atacantes también buscan la forma de extraer la información. ¿Para qué? Para ya no solamente ejercer presión para liberar la máquina o el servidor que se encuentra encriptado, sino también, si la víctima no está colaborando, no desea realizar el pago, buscar una extorsión, diciendo que si no pagan, van a publicar los datos que robaron de ese servidor o de esa máquina. Por otra parte, también se escucha de un tema que es ransomware as a service. Por lo tanto, basado en estas estadísticas, Carlos, ¿qué nos espera en el 2022 respecto a esta amenaza? Pues te diré que empezaste fuerte el tema, Gerardo. Así que vamos a intentar decir lo máximo posible en el tiempo que tenemos establecido. Ok, antes quizá voy a contar un poquito de cómo ha evolucionado el ransomware as a service. Quiero decirte que, bueno, este concepto de SaaS o software as a service o servicios as a service, como generalmente estamos acostumbrados hoy en día a tomar, pues ya es un tema viejo, el tema de SaaS, ¿no? o software as a service o diferentes temas como servicio. Pero en agosto del 2020, fíjate que hubo un grupo de ciberatacantes que se llama DarkSide. DarkSide empieza a ofrecer el ransomware as a service como una plataforma diferente de poder hacer un ataque de manera masiva o de manera dirigida hacia un grupo en particular. Y DarkSide puso en la mesa algo que antes no existía, la posibilidad de alguien poder tener o ejecutar un ataque sin necesidad de conocer cómo ejecutar un ataque, porque yo contrato ese servicio. O sea, yo si no tengo ni la menor idea de cómo hacer un ataque, pero quiero ejecutar un ataque a una persona o a una empresa, tengo la posibilidad de ir a DarkSide, que la verdad esto, y ahora ya no solo existe DarkSide, existen
muchas otras empresas, porque son empresas las que hacen ese tipo de ataques, me voy a la dark web y por una cantidad, se lo digo porque lo he tenido que ver, de $20 puedo ejecutar un ataque hacia una persona. Lo que pasa es que de repente el ataque no es tan bueno, ¿no? Así como por cantidades exorbitantes de dinero que obviamente se pagan con dinero digital. Entonces, existe, o esta amenaza la empezamos a ver en agosto del 2020, fíjate, como una iniciativa a raíz de que había mucha gente trabajando desde casa, donde el mercado también nos dio una posibilidad completamente diferente a la que estamos acostumbrados, y donde la frontera se nos elimina. Porque con la pandemia, justo una de las cosas que más nos afecta a nosotros como responsables de temas de TI, de la ciberseguridad, es que la frontera borrada completamente. Adiós. O sea, ahora la frontera es el mundo en particular, ya no es tu edificio, ya no es tu oficina donde estaba seguro, sino que la frontera se elimina. Y empezamos a ver que hubo gente que dijo, bueno, yo le quiero hacer, quiero ver, incluso por espionaje, lo que está teniendo mi novia, mi novio, mi esposa, quien sea, en su computadora. Pero a raíz de esto, también DARPSEC evoluciona y se genera precisamente el ataque que acabas de mencionar de Colonial Pipe. ¿Por qué? Porque es la unión de una persona con una mentalidad macabra, te puedo decir, de hacer un ataque masivo a una cadena de suministros, y que también esto lo veníamos hablando desde hace un tiempo atrás, de los ataques a la cadena de suministros, con personas especialistas en la ejecución de un ataque, pero que tal vez no tenían la mentalidad de un alcance. Entonces, lo interesante de todo esto es que desde agosto del 2020 hemos tenido una evolución tan grande al punto de conocer ahora el ataque que se ejecutó con DarkSide y Colonial Pipeline en el año pasado, y hasta el año pasado pudimos conocer también el alcance que puede tener cualquier persona para poder contratar esos servicios de ransomware as a service. Que no simplemente lo tenés que pensar ahora y lo contratás. Y en segundo lugar, podemos ver el alcance que puede tener un ataque a una cadena de suministros, que es un tema interesantísimo. Te aseguro que no nos va a alcanzar el tiempo para hablar de esto, porque anteriormente habíamos visto unos ataques como, por ejemplo, Disney, Netflix, SolarWinds, por ejemplo, que eran, si bien es cierto, ataques a una cadena de suministro, pero eran muy de nicho. Ahora, la verdad es que con Colonial Pipeline fueron afectados servicios básicos. O sea, desde el punto que te puedo decir, si alguien necesitaba calefacción en su casa, no la pudo tener. Si alguien necesitaba cocinar, no podía cocinar durante una semana. Y este es un servicio básico que afecta a usuarios que utilizan una computadora, o simplemente personas que al día de hoy no están utilizando una computadora. Así que la evolución hacia este tipo de ataques la vamos a seguir viendo. Vamos a seguir analizando este tipo de ataques, y seguramente este año en particular, mientras la pandemia siga desarrollándose, mientras la frontera siga estando eliminada, y que yo creo que así se va a quedar para toda la vida, les aseguro esta evolución va a ser mucho menor. Nada menos ayer salía el reporte de nosotros en la cantidad de ataques que hemos analizado y visualizado en el último Q, y en el Q3 del año pasado nosotros tuvimos 16 millones de ataques de ransomware identificados. Solo en o sea, 3 meses. Dividí eso entre 3 meses, cuánto es por mes y cuánto es por día. Y esto es lo que vamos a seguir viendo, y no solo eso, sino que DarkSide abrió la puerta para que más grupos delictivos, es decir, atacantes, puedan seguir ejecutando o brindando ese tipo de servicios. Sin duda alguna es un tema bastante interesante. Para agregar un poco a lo que comenta Carlos, vemos que la tecnología evoluciona y de hace años escuchamos temas como software as a service, plataforma como servicio, etcétera, etcétera, pero hoy en día ya estamos escuchando de temas de ransomware as a service, algo que de una forma sencilla o una forma casi que sin conocimiento de toda la estructura que está detrás, se pueden llevar y ejecutar ataques. Gracias por el comentario, Carlos. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. En este caso, la pregunta va dirigida para don Marvin Soto. Y vamos a hablar sobre un tema que incluso todos hemos escuchado, lo podemos resumir en una frase, y es que el usuario final es el eslabón más débil de la cadena de seguridad informática. Creo que esta frase todos la hemos escuchado en algún momento.
Don Marvin, considerando todas las amenazas existentes en Internet y los cambios generados por el COVID-19 en nuestra forma de trabajar, nuestra forma de socializar e incluso nuestra forma de educarnos, ¿qué tan importante es la concientización, lo que se denomina security awareness, en el usuario final en temas de ciberseguridad? Bueno, Gerardo, muchísimas gracias. Definitivamente el tema del ransomware es de larga conversación. Y bueno, antes de hablar un poquito de concienciación, pues quisiera pues definirles un poquito de qué se trata esto, ¿verdad? Esencialmente es pues que las personas tomen conciencia de los riesgos y las amenazas a las que se exponen en el desarrollo diario de sus funciones y que interioricen las buenas prácticas en materia de ciberseguridad o en seguridad de información o en privacidad que deberían acatar. Y esto se da específicamente porque nuestras actividades humanas han ido sufriendo una fuerte transformación digital, o sea, las hemos ido trasladando al mundo digital y todo aquello que antes hacíamos físicamente, pues hoy lo hacemos en el mundo virtual. Entonces, y promete ir más allá, ¿verdad? Ya vemos el metaverso en el horizonte que obviamente va a exponenciar las actividades humanas más allá del mundo físico. Entonces, basado en esto, yo pensaría que la prevención es el nuevo paradigma. Y la razón es simple. Vamos a ver, la gente seguirá siendo gente en el 2022. Las estadísticas de phishing dan mucha fe de esto. Y en gran medida, pues va a seguir haciendo lo más fácil. La gente no quiere complicar con un password largo, con ciertas características. Y independientemente de su impacto en su postura de ciberseguridad o de desorganización, van a haber descuidos, van a haber negligencia, va a haber, no sé, algún tipo de desacato, si se quiere llamar. Y esto es muy interesante porque este tema no lo hablamos desde hace una semana. Uno de los hallazgos más intrigantes para mí del índice de inteligencia de seguridad cibernética de IBM, y esto fue allá por el año 2014, ¿verdad? Sí, pues en el 2014, imagínense, estamos hablando de 2022, 8 años, es que el 95% de todos los incidentes de seguridad involucran errores humanos. Yo creo que esto no ha cambiado tanto, realmente no ha cambiado tanto, y la muestra de esto es la evolución del phishing, que lo acabas de resumir. Pues bien, ¿te parece que no hemos leído y no hemos atendido esa alerta, ¿no? Entonces el error humano sigue siendo, para mi gusto, una de las principales razones de las violaciones de datos. Lo humano, yo diría, traduciéndolo de una forma diferente, es el mejor aliado de un ciberataque exitoso. Entonces, cualquier mal día o una escapatoria intencional de algún colaborador que se fue descontento puede derribar toda una organización y permitir que se extraigan de allí millones de datos. O un descuido, ¿verdad? El caso, por ejemplo, de la planta de tratamiento de agua en la Florida, si recuerdan. Es decir, muchas luchas, sin duda, nos ha costado interiorizar lo relevante que es que las personas estén bien informadas sobre las innumerables técnicas utilizadas por la ciberdelincuencia. Y gran parte de ellas siguen girando alrededor de dos ejes. Ustedes saben, la ingeniería social y con todo lo que tiene detrás, y los errores humanos. Las estadísticas de WASP, y ustedes van a cualquier indicador se van a dar cuenta que esto es así. Entonces, no importa cuánta fe en la tecnología usted tenga, usted debe saber que el factor humano siempre encontrará la manera de sortearla. O sea, créame, todos los seres humanos cometemos errores. Todos llegamos en un día con la pata torcida y la metemos donde no debemos. Entonces, para decir así, entonces, que la tecnología por sí sola, pues no es la panacea. Entonces, la concienciación, que llamamos el awareness, debe ser por consecuencia piedra angular de toda estrategia de ciberseguridad. Y sí, por supuesto, entonces, en respuesta a la pregunta, es sumamente importante. Súper bien. Y es que es muy interesante lo que se comenta, ¿verdad? Las vulnerabilidades del ser humano, el tema de las emociones, cómo los atacantes conocen, cómo reaccionamos ante diferentes incentivos, y estamos hablando de incentivos emocionales, no económicos, cómo reaccionamos las personas, cómo nos comportamos. Esos momentos de debilidad que usted comenta muchas veces son aprovechados por los cibercriminales para que precisamente en ese momento que estamos siendo débiles, que tenemos esa vulnerabilidad más marcada, justamente en ese punto es donde nos atacan. Muchísimas gracias por el
comentario, Marvin, bastante interesante el tema sin duda alguna. La siguiente pregunta va enfocado hacia Carlos, o más bien va dirigida hacia Carlos, y está enfocada sobre algo que vivimos actualmente y que ya llevamos cierto tiempo viviendo en esta nueva modalidad, esta nueva realidad. Carlos, ¿cuáles son los retos de seguridad que las empresas continúan enfrentando con el teletrabajo y el traslado de su información a la nube, 2 años después de haber iniciado la pandemia? Tengo que hacer referencia a algo que acaba de mencionar Marvin, que me parece una de las cosas que más dolor de cabeza genera y va a seguir generando indistintamente. Un día volvamos a las oficinas o nos quedamos trabajando de esta manera híbrida. La ingeniería social es y sigue siendo un dolor de cabeza tremendo en esto, pero tremendo. Recuerdo que hace un par de años, en el 2019, el phishing era un problema tremendo y sigue siendo ahora, pero también se ha hablado de una evolución hacia pasar el spear phishing, o sea, un ataque mucho más dirigido hacia personas y era muy fácil conseguir esta información. No digo que el spear phishing no se esté dando, pero es que mira, el atarrayazo que hay ahorita en la pesca de usuarios, de contraseñas, de diferentes elementos que para poder encontrar una vulnerabilidad, ya sea en un sistema o en una persona por medio de ingeniería social, es tremendo. Van hacia lo que sea. Entonces, uno de los retos más grandes que tenemos hoy las organizaciones y que ha costado corregir es la falta de control o gestión sobre los usuarios. Y cuando digo, no estoy hablando solo como hay mucho ataque en ingeniería social, no estoy hablando solo de qué tanta tecnología tenés o cómo haces para filtrar el contenido, cómo haces para tener una política que la gente la conozca, en la aplicación de marcos de referencia, o sea, no estoy hablando de esto, sino cómo hay una línea súper delgada entre lo que el usuario hace y lo comunica y que nosotros nos demos cuenta de eso. Porque la verdad, y hace poco la hablaba con unas personas, es incluso un tema cultural. Cuando nosotros estamos niños y cometemos un error, ¿qué hacemos con nuestros papás? No vamos y le decimos, mira, fíjate papá, me equivoqué, mamá, me equivoqué en esto que hice, sino que lo que hacemos es ocultar a nuestro papá ese error que cometimos y como lo ocultamos pensamos que vamos a salir librados de esto. Miren, esa dinámica que aprendemos de niños, la he visto 1000 veces en este tiempo, 1000 veces, donde el usuario desde su casa, desde su hogar, en sus elementos híbridos o de su plataforma híbrida, se equivoca, puede haberse visto afectado en una vulnerabilidad. Voy a decir, mandó su correo electrónico, aceptó una cookie que no debía, comprometió el acceso hacia un sitio que no debía, y no es que está llamando a TI hoy en día. No pasa eso. Obviamente hay protocolos como el que está mencionando Marvin de awareness, que es importante que si las empresas no tienen, conocer un proceso de comunicación, ¿no? Y no meter miedo a la gente, porque creo que este es un error que también cometemos los responsables de la ciberseguridad, es que le metemos mucho miedo a cuando la gente se equivoca, y no digo que no hay que hacerlo, o sea, en efecto las consecuencias son terribles cuando tenemos un incidente de ciberseguridad, pero también es importante que la gente sienta la confianza de venir con nosotros y decirnos, me equivoqué, porque es la forma, los que saben acá acerca de riesgo, entre más tiempo pasa, el riesgo se incrementa en la afectación que podemos tener. Entonces también tenemos que hacer que nuestro usuario, cuando se equivoca y se identifique el error, que venga hacia nosotros y que nosotros también tengamos una actitud de corrección hacia eso, pero no echándole la culpa a un usuario, sino que identifique cuál ha sido la responsabilidad que ha tenido, pero que se puede corregir en el proceso o que al final eso también ayuda a que sea una enseñanza para todo el mundo. Entonces, la ingeniería social está siendo y seguirá siendo uno de los problemas más grandes y su falta de gestión en concreto. La otra cosa que les puedo mencionar ahorita es la falta de parches. Justo ahorita porque la frontera se nos eliminó y a veces corregíamos esto con un WSUB, por ejemplo, pero miren, la falta de parches hoy en algo tan básico como JavaScript, por ejemplo, es una
es algo fatal. Lo que antes para nosotros era, tal vez lo tengo corregido o no importa si no lo tengo, la falta de parches hoy es un reto tremendo que tenemos que superar. Y los responsables de ciberseguridad de verdad deben poner un punto importante en este elemento, en cómo corregir la falta de parches en los equipos, porque ahí es una puerta que se puede abrir, ya sea como un backdoor o simplemente como una vulnerabilidad que puede ser explotada. Y la otra, que lo tengo que mencionar, aunque yo sé que es algo que venimos hablando también bastante, pero que vamos a ver mucho más ahorita, son las contraseñas. El famoso tema de las contraseñas que ha venido siendo un dolor de cabeza históricamente para nosotros, ha tomado un valor mucho más grande hoy en día. Muestra de ello es que, bueno, la comunicación, no sé si la vieron, Salesforce, todos los usuarios que utilizan Salesforce en el mundo hoy, a partir del 1 de febrero, van a tener que estar obligados a tener una herramienta de multifactor de autenticación. Y esto lo viene haciendo Google, lo viene haciendo Microsoft, lo viene haciendo Facebook. Cualquier plataforma que contenga una contraseña va a ser un punto vulnerable de ataque. Y esto implica que también a título personal y a título corporativo nos vamos a ver afectados por esto. Ayer, no sé si vieron la noticia, el famoso tema ahorita de los NFTs, hubo un error en la plataforma y se lograron comprar NFTs mucho más baratos de lo que generalmente están costando hoy en día. Que hay unos que obviamente siguen estando baratos, pero otros están por un costo altísimo. Y fíjate, el NFT, lo interesante es que basa su valor en el blockchain. Y ya, te aseguro, vamos a empezar a ver ataques completamente dirigidos hacia estas obras de arte que tienen un valor como el arte, que podría ser desde $5, que tú lo compras en la calle un cuadro, hasta un Picasso que puede costar millones de dólares. Y lo mismo está pasando con los NFTs. Y antes te puedo decir, tenías una obra de arte en tu casa y tenías procesos de seguridad en tu casa y puedes decir, bueno, mi obra de arte está protegida. Hoy también te puedo decir, en esencia, el encontrar vulnerabilidades de cara al usuario por medio de ingeniería social para poder explotar todo lo que se tiene a nivel corporativo e incluso a nivel personal, va a tener un aumento. Y Marvin ya lo mencionó ahorita, no vivimos del metaverso todavía, pero cuando tengamos el metaverso, cuando eso sea una realidad per se para nosotros, porque ahorita ya existe pero no lo vemos, este tipo de ataques y la preocupación que vamos a tener nosotros como responsables, aseguro, quizá hoy en día ni la imaginamos, pero sin duda, hoy les puedo mencionar que la falta de controles, los ataques de ingeniería social, la falta de parches y las contraseñas son preocupaciones que vamos a seguir teniendo hoy y deberíamos estar trabajando para. Claro, Carlos, sin duda existen muchas vertientes, muchos temas que debemos cubrir respecto a este tema. Muchísimas gracias por abarcar esta consulta. Aprovecho esta intervención para comentarles a todos ustedes que nos acompañan que a través del chat o a través de la sección de preguntas y respuestas nos pueden hacer llegar sus consultas, sus comentarios y por supuesto al final vamos a tener un espacio donde vamos a aclarar sus consultas, sus preguntas o también mencionar los comentarios que nos hagan llegar. Así que por favor los invitamos también a participar de una forma más activa de este conversatorio tan interesante y apasionante que estamos teniendo. La siguiente pregunta va dirigida para don Marvin. Y vamos a hablar de un tema que estoy seguro que todos en algún momento lo hemos escuchado. Tal vez no sea un término tan común del día a día, pero sí en algún momento lo hemos escuchado. Estoy hablando del término de ciberguerra. Término que incluso cuando lo decimos suena como impactante, tiene como un impacto entre las personas. Mandiant, una empresa dedicada al tema de respuesta a incidentes, dentro de sus recursos web, que podemos consultar dentro de la página, son recursos totalmente públicos, contiene un listado de los principales grupos APT. Y algo importante mencionar acá es que muchos de esos grupos son patrocinados por gobiernos, Rusia, China, Irán, entre otros que mencionan dentro de estos artículos, se encargan los gobiernos de patrocinar a este tipo de grupos. Otro tema que todavía es incluso más interesante y más impactante es que algunos de estos grupos se encuentran activos y están dentro de nuestra región. Don Marvin, ¿en qué consiste la ciberguerra
¿Y cuál es el impacto que tendrá en el 2022 y en un futuro cercano? Wow, bueno, ese es un tema bastante escabroso, debo decir. Vamos a dividirlo en dos partes. Hay dos términos aquí que se utilizan. El primero es cyberwar, ¿verdad? Literalmente ciberguerra, y el otro que se utiliza para referirse a la guerra cibernética, que se llama cyber warfare. De hecho, les voy a colocar allí en el chat un artículo que he publicado hace un tiempo atrás, con estas diferenciaciones entre uno y el otro, entre cyberwar y cyber warfare. Pensando en el tema, en el segundo, que es el que me voy a enfocar en de seguridad cibernética, pues esto se utiliza para describir todas esas actividades destinadas a causar daños a sistemas tecnológicos, a infraestructuras críticas de todo tipo, que ya hemos tenido probadas de esto, de hecho, y que estamos teniéndolas hoy día, y hoy vamos a hablar de un caso en particular. Entonces, esto como dirigido o al comando de estos famosos grupos APTs que se dice tras bambalinas, ¿verdad? No se dice a voz populi, digámoslo, no se declara así, no se señala, se habla del pecado, no del pecador. Son patrocinados por estados. Entonces, a diferencia de un ataque normal, ¿verdad? La ciberguerra o la guerra cibernética se trata de acciones que son llevadas a cabo, pues con un fin preciso, alentado por un estado, por intereses políticos o militares, y que son orquestados por esos aparatos militares especiales o esas organizaciones criminales que son contratadas a sueldo o que son financiadas o patrocinadas por gobiernos. Esto es lo que se habla en términos generales alrededor de este tipo de estas amenazas. Entonces, hay tres niveles, debo decir, de estos tipos de amenazas. Hay lo que llamamos ataques físicos, estos van dirigidos a infraestructuras físicas, puede ser, por ejemplo, el caso de Colonial Pipeline, puede ser el caso de los abastecimientos de agua, el primer caso que tuvimos así relevante, que fue el virus Stuxnet contra facilidades nucleares en Irán, por ejemplo. Entonces, también están ataques sintácticos. Estos ataques sintácticos lo que persiguen es que es lo mismo digamos que un ataque físico, pero implican solamente el uso de armas cibernéticas, es decir, se hace completamente bajo la modalidad de cyber warfare. Y los ataques semánticos que, vamos a ver, estos son una categoría muy particular que está siendo muy utilizada porque la base del ataque semántico es la ingeniería social. Entonces, lo que se busca aquí es manipular a los adversarios con campañas de phishing, por ejemplo, o a través de redes sociales, o perfilando, metiendo a la gente en burbujas de filtros o en cajas de resonancia para hacer con los datos que esas personas generan a partir de su comportamiento en línea una alteración a la conducta masiva. Por ejemplo, movilizar la intención de voto en una campaña de gobierno, como lo vivimos y se ha hablado mucho de esto en la última campaña en los Estados Unidos antes de en la que se elige a Trump por primera vez, 2014 creo que fue. Entonces, esto es, lo que busca aquí es alterar la conducta de forma masiva, o sea, quebrar, fracturar, producir una fractura social, manipular la opinión de una mayoría, y lo hacen a través de noticias falsas o fake news, lo que conocemos como fake news, y utilizando lo que llamaríamos desinformación, o sea, mandando información que parece real, pero en realidad, que parece verdadera, pero en realidad está manejada, está manipulada. Entonces diríamos que ante un conflicto bélico moderno, los adversarios pueden aprovechar toda la automatización que ya existe, incluyendo la inteligencia artificial, para enfocarla contra una población en específico, contra un estado o contra una campaña que se esté ejecutando en un momento dado en un territorio. Tenemos el ejemplo, ese es el que les quería hablar, el ejemplo que estamos viendo hoy, que está caliente, que es lo que ocurre en Ucrania, el conflicto que hay entre Ucrania y la Unión Soviética, en donde Ucrania ha sido sujeto de todo tipo de ataques bajo esta modalidad de cyber warfare. Es decir, ellos han recibido todo tipo de noticias falsas, han recibido manipulación, han recibido campañas de phishing. De hecho, hay una modalidad de ransomware que surge que escala a partir de este ataque, que no busca ni secuestrar información, ni pedir un rescate, ni atacar una cadena de suministros, simplemente busca destruir todo tipo de dispositivo tecnológico que pueda utilizarse o que tenga algún tipo de recurso o la información que está dentro de él. Es destructivo 100%.
Y eso lo estamos viendo justamente en este tiempo, en este momento, está ocurriendo, o ha venido ocurriendo en las últimas semanas. Entonces, lo que se puede atacar, lo que se busca aquí es más bien atacar a esos sistemas que buscan llamar la atención sobre el consumo de un alimento, sobre una decisión que tiene que tomar un país, como por ejemplo el Brexit en Inglaterra, algo que puedan considerar, digamos, temas de medio ambiente, política. Aquí entra todo un poco, ¿no? La idea aquí es estabilizar la opinión pública, crear una factura y sacar un interés de esto, o bien paralizar facilidades, en el caso de los ataques físicos o los que son sintácticos. Entonces, hoy día nosotros vemos hay una hipervigilancia, ahí tenemos inteligencia artificial, tenemos la capacidad de manipular algoritmos, tenemos altos volúmenes de datos, ¿verdad? Sobre el comportamiento de los individuos, dónde van, qué compran, etcétera, etcétera, cómo se comportan, cómo es cuál es su perfil de comportamiento como persona, si es una persona que se queja, si es una persona que protesta, si es una, etcétera, etcétera. Entonces lo que vamos a decir es que con toda esta información que tenemos, pues el caldo de cultivo está listo. Aquí lo que toca nada más es usar los datos. Entonces solo queda orquestar el interés particular en este nuevo paradigma bélico, si se quiere llamar. Entonces yo lo que pienso acá es que vamos a ver este tema en ascenso. Vamos a ver, yo no voy a decir que 2022 sea el tema en el que quede completamente claro que estamos utilizando técnicas así, aunque ya sabemos que se están utilizando, pero abiertamente, no digo que sea el 2022, lo que sí pienso es que comenzamos a ver esto cada vez más claro. En algún momento de aquí a, no sé, tal vez 2025, no sé si un poco más, pues ya tendremos aquí una claridad total sobre lo que serán las guerras del futuro utilizando la tecnología. Un tema que incluso parece increíble, ¿verdad? Ver el tema de que lo que conocemos hoy como una guerra ya no se va a disputar en un ambiente físico, un ambiente real, sino se va a trasladar a un entorno totalmente digital. Sin duda alguna es un tema sumamente interesante que me imagino que podríamos extendernos gran cantidad de tiempo hablando sobre él, pero muchísimas gracias, don Marvin, por resumirlo de la forma que lo hizo. Creo que queda bastante claro el concepto. Vamos a continuar con nuestra siguiente pregunta y en este caso va dirigida para Carlos Martínez. Carlos, de hecho hace un momento tocabas por encima del tema. Contraseñas, un término casi tan antiguo como los mismos sistemas informáticos. Desde que se crearon sistemas se habla casi de contraseñas. Muchos lo categorizan incluso como un mal necesario. Hemos escuchado a lo largo de los años grandes esfuerzos por mejorar la seguridad de la identidad. Sin embargo, la realidad es que muchas compañías continúan utilizando métodos tradicionales e incluso casi obsoletos para identificar a los usuarios, e incluso en muchos casos se vuelve algo que también mencionamos en el conversatorio, algo tedioso, algo molesto para los usuarios. Carlos, puntualmente, ¿cuál es la tendencia en el 2022 respecto a la seguridad de la identidad? Ok, primero quiero decirte que creo que es uno de los temas pendientes a nivel de informática en general, porque como bien lo acabas de mencionar, desde el momento que se crean programas o accesos, hay contraseñas y honestamente nunca se van a corregir. O sea, hemos evolucionado a una contraseña y que después se generaron bibliotecas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como una contraseña súper utilizada. Después pasamos a que la contraseña tenía que ser fácil de recordar, pero difícil de adivinar. Después que metámosle procesos alfanuméricos o frases que sean fáciles para nosotros, pero que no logren identificar un ciberatacante. Ahora estamos hablando que tienen que tener 16 caracteres. Todo el tiempo ha ido cambiando la postura en el tema de contraseñas porque nunca se ha logrado corregir. Y yo no sé si esto va a tener un método correcto hoy si seguimos hablando de contraseña, donde podamos decir, esta contraseña hoy es segura. La otra es, y te digo porque eso es también un tema de mucha vulnerabilidad, es porque tenemos una gran cantidad de sitios donde tenemos que utilizar usuarios y contraseñas. O sea, ¿cuántos sitios? Hagamos la cuenta. Si empezamos a contar nosotros cuántos sitios, no lo digo yo, estadística, al menos en 14 sitios cada ser humano tiene que utilizar una contraseña. Teléfono, computadora, si tenés una tablet también en tu tablet, correo electrónico,
sitio de acceso a tu trabajo, Netflix, Disney, HBO, todos los sitios que tienen una PlayStation, lo que sea. Todo hoy tiene un método de validación que sigue siendo un método de acceso tradicional, y por eso también vemos que los robos de credenciales hoy, y que podemos encontrar también en la dark web, son de miles de millones, o sea, miles de millones, 8.000 millones, 9.000 millones. Eso, cuando hablamos de una filtración de contraseñas, estamos hablando de miles de millones de datos que se están filtrando. Y lo interesante de esto es que tal vez hay una filtración, voy a decir, de alguna red social, no quiero mencionar nombres, pero de cualquier red social, pero después nos damos cuenta que esa misma contraseña que utilizaba en la red social también la están utilizando para poder ingresar a la computadora del trabajo o para poder ingresar a tu correo electrónico. Entonces, no solo filtraste tu contraseña a red social, también filtraste, o el usuario filtra, la contraseña de un correo electrónico, ya sea corporativo o personal. Entonces, el reto se ha vuelto bien interesante. Muestra de ello es que hoy pues ya no se está hablando de 16 caracteres, ni de alfanuméricos, ni nada, sino que, bueno, hoy sí les puedo mencionar, y si no lo tienen todavía considerado, las empresas deben considerar tener un multifactor de autenticación. De verdad, es que si no lo tienen en el presupuesto hoy, pues deberían de pelear por él. O sea, en el siguiente año, 2023, se dice que 3 de cada 4 contraseñas que no tengan alguna plataforma de multifactor van a sufrir un incidente de seguridad, van a sufrir alguna brecha, una filtración de seguridad. Entonces, nosotros deberíamos hoy tener una plataforma de multifactor, pero no me refiero a un doble factor, que es lo típico de tener, bueno, un sitio donde también me da un numerito que yo lo valido después y digo que puede ingresar. Este es un doble factor. Lo que pasa es que hoy tenemos que tener algo activo-pasivo. Pues activo, que sigue siendo pues una contraseña, pasivo, perdón, que sigue siendo una contraseña normal y tradicional. Activo es que ya me muestre comportamientos, pruebas de vida. Miren, empresas Mastercard, Visa, por ejemplo, ya están teniendo que conocer desde el dispositivo, por ejemplo, cómo tomas tu teléfono celular. O sea, la posición en la que tú lo tomas, cómo escribís, tiene la inteligencia suficiente para saber si la A la presionás con el dedo izquierdo o si utilizas el dedo índice, según la presión que ejerces en la tecla. Miren, a eso hemos tenido que llegar hoy, porque la contraseña no tiene la capacidad de protegernos o ser un vector suficiente para poder frenar una brecha de seguridad. Entonces yo te puedo decir, top 3 de amenazas. Hoy lo viene siendo en años anteriores, hoy tuvo un valor importantísimo, y les voy a decir que más, mientras más evolucione, y que ya está evolucionado bastante, o sea, de verdad si pensamos 10 años atrás sobre cómo utilizamos la tecnología, mi abuela, por ejemplo, no utilizaba teléfono. Mi abuela murió y nunca utilizó un teléfono. Las abuelas de hoy utilizan teléfonos, utilizan redes sociales y están metidas al rollo tremendamente, mucho más o tanto como lo puede hacer un chavito de 15, 16 años, que quizás la abuela utiliza Facebook y el chavito utiliza TikTok, sí, pero utiliza un dispositivo y requiere una contraseña. Entonces, a nivel personal, nosotros deberíamos estar utilizando o analizando tener métodos de validación diferentes al de una contraseña, cualquiera que sea, un multifactor, algo que me permita una identificación facial, no importa por ahora si lo que van a utilizar es un doble factor que les toque colocar un numerito, úsenlo. De verdad, debemos utilizarlo en cualquier cosa que requiera una contraseña. No confíen en que si es larga, en que si es una frase, hoy no podemos darnos ese lujo. Así que como es un top 3 de amenaza, yo lo sé, ustedes lo saben que estamos en el lado de la defensa, el ciberdelincuente también lo va a saber y sabe esta vulnerabilidad y sabe que los usuarios estamos duplicando las contraseñas porque las utilizamos en diferentes sitios, y sabe que es un proceso en el cual puede sacar una brecha y puede generar una vulnerabilidad que puede ser explotada. Así que te diría, la evolución de las contraseñas, no sé si vamos a llamarlo evolución, porque contraseñas vamos a tener que seguir teniendo, pero sí van a ser en una combinación de factores para que cada vez estemos más seguros, incluso con procesos o métodos de vida, ¿no? Que de verdad estés vivo para poder hacerlo. O sea,
Está el tema de la huella digital, que también ya han dado casos donde estás dormido y hay una filtración con tu huella digital, o gente que ha muerto y su huella digital sigue estando activa. Están inventando sensores ahorita donde incluso si vas a utilizar tu huella digital, que tenga la capacidad de identificar que hay flujo sanguíneo. No solamente la huella, sino que también el sensor identifique el flujo sanguíneo y que por ende también puede identificar una palpitación del corazón. Esa es una prueba completamente activa y que está vivo para poder ejecutarlo, que sos tú el que lo está haciendo. Entonces, creo que esto también va a ir evolucionando de manera que hoy tampoco lo imaginamos. Pero al día de hoy, sí, te digo, cada uno de nosotros debería tener un multifactor de autenticación en cualquier plataforma que requiera un acceso, un usuario y una contraseña. Sumamente interesante, casi como todos los temas que hemos conversado. Igual es que es largo, o sea, podemos hablar mucho de claro, esto. Claro, por supuesto. Creo que cada uno de los temas se podría abarcar en un webinar totalmente independiente porque son temas que abarcan muchísimos conceptos y muchísimas tendencias como tal. Perdón, hecho, solamente estoy viendo una pregunta acá que podemos contestar de una vez, no sé si tenemos tiempo, que si los métodos de autenticación basados en comportamientos de usuarios se ven alcanzados en el mediano corto plazo, ya hay, o sea, ya se está trabajando en esto. Yo te puedo hablar, por ejemplo, he tenido la oportunidad de estar en procesos de Mastercard, por ejemplo, donde Mastercard ya dentro de sus procesos de validación ya está, que pueda conocer la aplicación, cómo tú tomas el dispositivo. Bueno, Mastercard, ustedes saben, es una de las empresas más grandes a nivel de tarjetas de crédito y financiera mundial. Ya existe. Lo que pasa es que tal vez, miren, el problema es que también nosotros no hemos sido conscientes de esto. O sea, porque el problema de las contraseñas lo venimos conociendo desde hace un montón, en TI también. Doble factor de autenticación desde cuando no existen, los multifactores desde cuando no existen. Pero es que hasta hoy nos preocupa, porque la cultura de ciberseguridad sigue siendo reactiva y no proactiva. Hoy, como es un problemón de cara al usuario, pues ya empezamos a investigar, ya empezamos a ver. Pero si bien es cierto, ha ido evolucionando mucho hacia dónde se va a ir, también nosotros hoy deberíamos estar conscientes de qué estamos haciendo para poder protegerlo. No hay que esperar a que eso salga para poder ejecutarlo dentro de una organización o a título personal. Deberíamos estar hoy con lo que ya existe para poder tener un método diferente de validación. Claro, Perdona y que te interrumpiera. No, no te preocupes, más bien muchísimas gracias por la intervención, Carlos. Y el otro tema que es súper interesante relacionado a esto era algo que también conversábamos, anteriormente, y consiste en que cada vez que la tecnología evoluciona y nos trae algo para poder defendernos de mejor manera, en muchas ocasiones los atacantes también utilizan eso para utilizarlo a su favor, o incluso temas de sistemas como, por ejemplo, segundos factores de autenticación. En algunos casos ya se ha logrado demostrar que se pueden vulnerar. Entonces considero que estas tendencias o estas tecnologías están constantemente evolucionando y es nuestro deber informarnos, para estar totalmente al día con estos temas. Nada más un pequeño comentario. Las consultas, las demás preguntas, las estamos colocando en lista de espera y ya casi vamos a abarcar esas consultas que ustedes nos están haciendo llegar. Las demás personas que quieran hacernos llegar sus preguntas o sus comentarios, lo pueden hacer. Ya casi vamos a esa sesión de preguntas y respuestas. Antes de entrar directamente en esa sesión, hay una pregunta dirigida para un Marvin y es un tema bastante interesante que logramos vivir en el 2021, casi como si fueran hechos calendarizados. Uno se presentó a principio de año y el otro se presentó casi a final del año. Estoy hablando sobre los incidentes de ciberseguridad relacionados a la cadena de suministros. El primero de estos hechos se presentó en enero del 2021 y fue un ataque realizado a SolarWinds, que, como todos sabemos, tuvo un impacto demasiado grande a nivel mundial. Muchísimos dispositivos se vieron afectados con este ataque. Otro de los ataques que se vivió de gran manera fue el que vivimos hace aproximadamente quizás un poco más de un mes, que se realizó en diciembre del 2021, relacionado a la falla de seguridad de Apache. Propiamente estoy hablando de la vulnerabilidad de Log4j, que prácticamente afectaba a casi todos los dispositivos en Internet. De hecho, CNN sacó una noticia donde decía que esta era una vulnerabilidad que afectaba directamente a todo el Internet. Don Marvin, estos dos incidentes de ciberseguridad,
¿se pueden considerar hechos aislados? ¿O por el contrario, en el 2022 será una tendencia los ataques a la cadena de suministros? Mira, yo creo que para comenzar quisiera decir que SolarWinds, Log4j y Kaseya, particularmente como otro que podríamos sumar a esta lista, tienen un común denominador. Y es el impacto primero a la cadena de suministros y segundo, un enfoque que ha tomado el cibercrimen orientando los ataques a las grandes audiencias. Es decir, que el ataque sea lo más masivo posible. Si ustedes ven, en el caso de SolarWinds, el producto estrella Orion fue inyectado con código malicioso y ese producto lo consumen grandes fabricantes, incluyendo Microsoft. Lo que significa es que comprometen no un dispositivo, sino todos los dispositivos que tengan instalado una aplicación o un sistema operativo o cualquier elemento de esa cadena de valor de esa compañía en particular o de todas las compañías que lo utilicen a lo largo de toda la Internet. Mismo caso, exactamente igual, el de Log4j, donde usted ve, por ejemplo, que, bueno, que no usa Apache o que no usa esa librería de Apache para entregar servicios web. Si más del 90% de los sitios web a nivel global, que estamos hablando de que son, en este momento pueden ser casi 2.000 millones de sitios web, pues una gran porción utilizan el servidor web de Apache. Razón tenía la empresa de comunicaciones de decir que afectaba todo el Internet. Pero aquí vemos esas dos características. Ahora, que está demostrado en las cifras de ataques también que la cantidad de incursiones contra grandes audiencias, vemos ataques en historia como por ejemplo el de Yahoo, si recuerdan, el más grande hasta ese momento. Los ataques que ha sufrido Facebook, donde han sustraído más de 2.000 millones de registros de usuarios. El de Cyniverse, por ejemplo. Los ataques a Microsoft, los ataques a una empresa que se llama Adar, muy grande. A Twitter también. O sea, todos esos ataques han venido en ascenso. Es decir, ¿qué está haciendo el cibercrimen? Bueno, ¿qué es mejor? ¿Que yo ataque a un individuo o que yo ataque a una gran audiencia? ¿Cómo tengo mayor probabilidades de ganar algo en esa repesca? Pues claro que una gran audiencia, lo hemos visto ya. Lo que significa esto, y de forma muy simple, es que a mayor audiencia, más objetivo y menos esfuerzo total. Otro detalle interesante aquí que quiero puntualizar antes de hacer el cierre a las dos preguntas, aunque ya ustedes deben ir sacando sus conclusiones, sin duda, es que una empresa que se llama Sonatype estimó en un informe que sacó hace poco, bueno, a finales del año pasado, que ocurrieron 12.000 ataques a proyectos de código abierto. De hecho, hoy, casualmente, le llevo una noticia de aplicaciones comprometidas dentro de la plataforma de GitHub. O que se está, digamos, hay filtraciones que están buscando inyectar código malicioso a repositorios de GitHub. Habla de 12.000 ataques a proyectos de código abierto y esto representa más o menos un incremento del 650% con respecto al año de un año, o sea, el año 2021 a lo que sería el año 2022 ya de facto. De facto ya hay un aumento sustancialísimo en esta parte. ¿Qué deja ver esto? Pues deja ver que es imperativo que tanto el sector público como el sector privado deben priorizar la seguridad en su cadena de suministros. O sea, toda relación con terceros que tenga su empresa debe ser observada con detenimiento. O sea, deben garantizarse principios como el del mínimo privilegio o zero trust o contemplar microsegmentación, todas esas cosas que ustedes saben que hoy día estamos utilizando para lidiar un poquito con este tema. Así que, sin duda, la cadena de suministro es un arma clave de los ciberdelincuentes y por lo tanto lo que queda aquí es que sigamos viendo más. Apenas están descubriendo el pozo donde está, apenas están llegando al final del arcoíris donde está el pote con el oro, ¿verdad? Entonces, aquí en la lucha contra esto, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues el tema de las actualizaciones que pueden ser maliciosas, aquí tenemos una deuda técnica sin duda, y es la brecha entre lo que se invierte en seguridad y lo que realmente se necesita.
o se necesitaría. Esto porque yo creo que uno de los pecados capitales que cometen muchas empresas, no digo que todas, y no señalo a nadie, ¿verdad? Digo el pecado, no el pecador, es que se llenan de chunches o de tecnologías, pero realmente no tienen un diagnóstico que les diga si realmente eso les hace sentido para resolver sus problemas primarios. Y dejan huecos que de repente están en rojo, ¿verdad? En su mapa de calor, en el riesgo, para atender cosas que realmente satisfacen de repente un interés menor. Entonces, puntualizando y cerrando la conversación, no son hechos aislados, definitivamente no lo son. Aquí hay una estrategia en avanzada, clara, consistente, los números lo dicen con muchísima contundencia y vamos a seguir, por tanto, viendo este tipo de ataques en los años siguientes. Un tema bastante preocupante, sin duda alguna, ver cómo atacan a estas empresas para después distribuir su malware o incluso explotan estas vulnerabilidades para poder ampliar la superficie de ataque donde podríamos ser víctimas de los ciberdelincuentes como tal. Don Carlos, don Marvin, les tengo un reto bastante grande y es con una pregunta de cierre antes de entrar al tema de las preguntas que nos han hecho llegar. Les comento que es un tema bastante, o que es un reto bastante grande porque el tiempo nos apremia, así que les agradecería si podemos hacer de una forma generalizada esta respuesta a la pregunta de cierre. ¿Cuál sería un consejo o recomendación general para los profesionales de nuestro sector para que ellos y sus empresas enfrenten de la mejor manera este 2022 y logren así tener un año exitoso? No sé, tal vez si comenzamos con don Marvin. Gracias, Gerardo. Bueno, muy puntual. Mi primer consejo sería no inviertan en tecnología por invertir. Ejecuten diagnósticos y validen cuáles son sus puntos de dolor, dónde está realmente, dónde son sensibles antes de echarse ahí a invertir dinero. Lo segundo es, los números son claros, 95% de las brechas son causadas por errores humanos. Necesitamos firewalls humanos, necesitamos trabajar fuertemente en temas de cultura, en ciberseguridad, alfabetizar en esta materia, tener campañas internas y todo esto, ¿verdad? Estamos en un viaje casi que obligatorio a la nube. Entonces recuerden que el proveedor de servicios de nube asegura su infraestructura y su plataforma, pero el metro cuadrado de su tenant, de la instancia, de los recursos, de los sistemas que usted despliega, son su responsabilidad. Entonces piense, por ejemplo, en Zero Trust, Network Access, en SASE, en CASB, en SDP, SDN, SD-WAN. Piense en todas las tecnologías que usted puede aplicar a la nube para proteger ese perímetro ampliado de su infraestructura. Otro tema que yo recomendaría es no ponga todos los huevos en la misma canasta. Es decir, nos han dicho mucho tiempo, no tenga todo en un solo lugar, ¿verdad? Tenga un data center dato alterno. Bueno, cuando hablamos de data center en tierra, en premisas, pues lo mismo aquí, o sea, hay que tener los recursos replicados, distribuidos o como ustedes quieran llamarle, y hay que mantenerse informado, hay que monitorear, hay que correlacionar, hay que aplicar inteligencia de amenazas, hay que respaldar de manera segura, tenga planes para responder a un incidente, planes de continuidad, de respaldo, de recuperación, haga ejercicios ofensivos de forma variada y de forma regular también. Serían como mis consejos así muy contextuales. Muchísimas gracias, don Marvin. Don Carlos, sus consejos. Mira, yo voy a tomar algo que mencionaba Marvin y es que hay que invertir mucho en el tema de guardas. O sea, yo creo que también nosotros en TI debemos empezar a normalizar y simplificar los conceptos y los temas relacionados a ciberseguridad. Así como para cualquier ser humano el tema de seguridad físico es algo que conocemos y hacemos y hablamos y decimos, y aquí sí decimos todos los que estamos acá y estamos en Costa Rica y decimos León 13, es que automáticamente tal vez tú decís, hey, este es un sitio que yo no debería ir o si voy debería tener cuidado, ¿no? Pero históricamente creo que la gente responsable de la ciberseguridad, creo que hemos tecnificado mucho esto, creo que lo hemos masificado de una manera compleja y hemos generado miedo, pero también hemos generado un lenguaje de soluciones. Entonces yo creo que una de las cosas que deberíamos empezar a hacer ya, todos los responsables de TI, todos los responsables de la ciberseguridad, es normalizar y simplificar ese lenguaje.
y que la gente se sienta más acostumbrada a hablar de esto. Hay muchas preguntas que yo estoy viendo acá, hay deudas históricas que tenemos también. Para mí, el tema de la educación, deberíamos tener ya profesionales en ingeniería especializados en temas de ciberseguridad. Las empresas deberían contratar gente especializada en seguridad, y no el DTI debería ser el todólogo de todo y el responsable después educar a un usuario en cybersecurity. Los gobiernos tienen una deuda completa en eso también, porque el tema de ciberseguridad, honestamente, desde el momento que utilizas un teléfono, te compete. Entonces, un niño que utiliza un teléfono de 5, 6, 10, 12 años, también debería tener ya conceptos claros de ciberseguridad. Y esto los gobiernos deberían aplicarlo a su programa de estudio, públicos y privados. Esto debería ser algo que deberíamos comernos todos los días, así como nos comemos la matemática, porque es algo que vas a utilizar. Así que, en términos generales, eso te podría decir. Simplificar el lenguaje y las acciones que tomamos en temas de ciberseguridad para que nuestros usuarios también se sientan parte de eso y no que lo vean como esa cosa astral que solo la gente de TI o de la ciberseguridad tiene. Vale, súper bien. Muchísimas gracias por resumir todas las recomendaciones. Creo que es todo un mundo, todo un universo, la cantidad de recomendaciones que podríamos aplicar a nuestras compañías. Así que muchísimas gracias por resumirlo de una forma tan excelente como lo hicieron. Si les parece, pasamos a la parte donde vamos a realizar las consultas que nos hicieron llegar. Así que voy a iniciar con la primera de ellas. Permítanme solamente un segundo. Y dice la primera pregunta: ¿cuál es la estrategia más efectiva para concientizar al usuario sobre temas de ransom? No sé si don Marvin nos ayuda con esa pregunta. Está bien, con mucho gusto. Bueno, yo creo que hay que, una cosa que decía Carlos Encierro es que hay que hacer el lenguaje más humano, ¿verdad? En el tema de TI. Si usted va al médico y le habla de su enfermedad y se lo dice con todas las complejidades del lenguaje médico, probablemente usted no le entienda nada. Salga sonriendo de saber que está feo, ¿verdad? Que está enfrentado a algo terrible. Entonces yo creo que aquí lo primero es bajar un poquito el lenguaje, para que la gente pueda entender con claridad lo que se le explica, hablarle más amigablemente, más en cristiano, diríamos. Y la otra es, pues obviamente poner los temas de concienciación en el tope de lista, porque aquí creo que queda claro que un firewall humano sería más efectivo que un firewall en un appliance o en en un equipo virtual. Por la cantidad de amenazas que ya sabemos que generalmente se registran por los datos que hay en la industria. En el tema del ransomware, miren, el ransomware usa como vehículo la ingeniería social y muy específicamente técnicas como el phishing, por ejemplo, un correo que lleva un adjunto, que lleva un enlace, un SMS que igual lleva un enlace o lleva lleva a los usuarios a algún lugar malicioso. Son cosas simples de explicar, ¿no? Pues yo creo que aquí es sentarse y hablarle a la gente, pues con lenguaje natural de esos peligros, dedicarse tiempo, ¿no? Tener un momento para construir un plan educativo que permita que la gente entienda de manera simple dónde está el riesgo detrás de todo esto y cómo puede protegerse, qué debería hacer para que lo peor no le pase. Súper bien. Gracias, don Marvin, por la respuesta. La siguiente pregunta dice: ¿qué opinan del CMM, Cybersecurity Maturity Model Certification, como modelo de auditoría? No sé cuál de los dos nos ayuda con esa respuesta. Bueno, si quiere le colaboro con ella. Vean, desde mi óptica, cuando se aplica un modelo o un estándar, lo que busca es encontrar las brechas, ¿no? Usted busca encontrar las oportunidades de mejora. Y en síntesis, una auditoría pues busca lo mismo, ¿no? ¿Qué busca? Oportunidades de mejora, ¿verdad? Encontrar dónde nos duele y decir, no, mire, por acá necesitamos poner un poquito de atención porque eso está un poco descubierto. Si lo vemos así, con esa simpleza que lo acabo de explicar, yo lo que le podría decir es que cualquier certificación que hable sobre modelos de madurez de ciberseguridad o NIST o ISO 27, seguridad de la información, lo que usted tenga,
sin duda va a ser una herramienta útil en materia de auditoría. Súper bien, gracias, don Marvin. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles plataformas de plataformas de multifactor recomiendan? Carlos, tal vez si nos ayudas con esto. Bueno, aquí yo tengo un poquito de sesgo porque nosotros tenemos una que se llama Outpoint y AS también tiene una plataforma que se llama Outpoint que es con nosotros. Yo te diría, utiliza Outpoint porque es la que conozco y es en la que confío. Pero en este punto, quitándome el tema de marca, yo te podría decir, usa cualquiera que te elimine solo tener un método de validación que sea una contraseña. O sea, si lo que querés proteger, mira, usa cualquiera que te permita tener un segundo, un tercer método de validación. Ponle el nombre que tú quieras, pero mientras sea una plataforma diferente a una simple contraseña, mejora mucho lo que ya tenés. Mejora. Entonces, yo te puedo hablar y estoy seguro de eso, te puedo hablar de lo que ya conocemos, con gusto te podemos asesorar en estos temas y decirte, mira, en estos elementos somos fuertes nosotros, pero también te diría, usa cualquiera. A título personal, cualquiera te va a servir ahora. Cualquiera va a ser mejor que una contraseña. Y te puedo decir lo mismo que acaba de decir Marvin ahorita, referente a los marcos de referencia. Es que un marco de referencia no es que lo vas a tomar porque uno sea mejor que otro, es porque si tomas un marco de referencia, cualquiera que sea, para mejorar un proceso, una política, una auditoría, esto es mucho mejor que no tener nada. Así que lo mismo aplica para la contraseña. Tenés una, y empecemos por eso, y después si querés, enfócate en otras cosas que para ti son mucho más importantes. La otra es que no es lo mismo una empresa o una entidad financiera, por ejemplo, que tiene que cumplir una política de regulación a nivel de gobierno, se utiliza tarjetas, también tiene marcos de referencia que también tiene que cumplir y tiene necesidades específicas a que tú me digas, bueno, mira, yo soy una empresa que soy más pequeña y sí, necesito proteger mis contraseñas, pero no me estoy rigiendo por el gobierno, me lo está pidiendo, no me estoy rigiendo porque un marco regulatorio mundial me lo está exigiendo que sea así, sino que yo quiero proteger en realidad las contraseñas. Así que yo te diría, más allá de darte un nombre, te diría, usemos una y también que sea muy orientado hacia la necesidad que tú tenés, el tipo de negocio que tenés y a la gente que estás protegiendo. Claro, súper bien. Y más recalcando este tema, que el evento va dirigido a un tema más agnóstico, no centrarlo en una marca como tal. Nada más recalcar que existen entidades a nivel mundial que se encargan de realizar comparativos. Para mencionar solo uno de ellos, existe Gartner, pero existen otros también que realizan este tipo de trabajos. Si desean información sobre las diferentes soluciones que existen en el mercado, creo que es una excelente referencia para que se puedan informar. De igual forma, nosotros con mucho gusto les podemos asesorar, no solamente sobre los productos que distribuimos, sino sobre la amplia gama de soluciones que existen en el mercado. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son los retos para nosotros los padres que tenemos a hijos que ya necesitan tablets o dispositivos electrónicos en sus lugares de formación, como primaria, secundaria, para irlos conduciendo a un camino seguro hacia la ciberseguridad? ¿Qué eran los dos? Marvin, si quieres me dejas esa a mí, que tremenda pregunta. Yo tengo un compromiso tremendo con eso también a título personal. Te puedo decir que el problema más grande que yo veo no es que un niño utilice tecnología o que un adolescente utilice tecnología, porque creo que no lo vamos a evitar. O sea, simplemente es algo que te lo piden ya en un colegio, de hecho, que tengas una tablet, una computadora, lo que sea. Lo que sí creo que ahí sí los padres cometemos un error es que no hemos acompañado a nuestros hijos en este proceso. Y generalmente tendemos a diferenciar, y de hecho hasta así le decimos mundo virtual y mundo físico, ¿no? Y en el mundo físico acompañamos a nuestro hijo a que queremos conocer a sus amigos, queremos saber quién está en el parque para dejarlo ir, queremos saber si está comunicándose con personas adultas o no, le decimos que no hable con extraños y tenemos como ese cuidado, ¿no? En el mundo físico. Pero esa misma lógica no hemos logrado trasladarla como padres hacia el mundo que le llamamos virtual. Y el mundo virtual es tan peligroso, o mucho más me atrevería a decirte, que el mundo físico. Físicamente sabes quién está frente a ti, le pones una cara, tenés una idea de la edad,
tener una idea de las intenciones que alguien pueda tener contigo, pero virtualmente yo me puedo esconder con un perfil que ni siquiera soy yo y tu hijo está ahí. De hecho, te diría, el proceso que yo te diría que puedes seguir y que sea adecuado es acompañar a tu hijo en la utilización de tecnología. A mí no me gusta decir, cuando tenga 6 años, 8, 12, tal de tecnología. Lo que me gusta decir es que según la edad de tu hijo y la madurez que tenga, acompañarlo en su necesidad. No le des la tablet o el teléfono porque está aburrido y se lo das para que juegue con ella. Hey, acompañarlo como la acompañaba que anda en bicicleta en el parque, cuando esté utilizando la computadora. Es que mira, es una cookie puede hacer que él tenga acceso a pornografía, por ejemplo, y que tu hijo no esté en una edad para ver pornografía. Esto puede hacer que le permitas abrir una red social. Fantástico, porque sus amigos lo tienen, pero que no lo acompañes a que utilice esa red social y que no sepas quiénes son sus amigos en una red social y que no estés seguro que esos amigos son reales y verdaderos, es un tremendo riesgo. Y estás dejando a tu hijo en un mundo donde encontraste todo. Gente con disposición de drogas para que las tenga o las obtenga, gente con contenido pornográfico disponible, personas que simplemente van a querer extorsionar a tu hijo y exponerlo a una amenaza como el grooming, por ejemplo, que es el acoso a un menor de edad por parte de una persona adulta utilizando plataformas tecnológicas. Y esto no es responsabilidad de tu hijo. Tu hijo es un niño. Es responsabilidad tuya como padre. Así que, lejos de decirte, utilizar tal programa, obviamente programas de control parental, que utilizarlo, por favor, para saber y controlar la navegación de tu hijo, saber qué es lo que está haciendo en Internet. También es importante que nosotros como padres tomemos la responsabilidad y los acompañemos en el uso de la tecnología. Es importantísimo eso. Agradecemos muchísimo esta pregunta porque nos saca un poco de eso que muchas veces nos centramos en la tecnología, la empresa, la compañía, etcétera, etcétera, pero también la tecnología y la ciberseguridad toca otras ramas como lo de la familia, los hijos, etcétera, etcétera. Gracias, de verdad tenemos muchísimas preguntas. Otra de las preguntas que nos hicieron llegar es ¿cómo lograr la evolución de personal de TI a personal de ciberseguridad? Sin duda alguna, una pregunta bastante interesante. No sé, Marvin, si nos ayuda con esa consulta. Claro que sí. Este es un asunto de, yo diría, de habilidades, ¿no? Pues nosotros somos educados para encontrar la solución siempre, ¿verdad? Ustedes saben, en el mundo de la ingeniería, pues buscamos resolver los problemas utilizando todo lo que se pueda utilizar para llegar al camino correcto que nos lleve a esa solución. En ese sentido, yo creo que no está muy lejos de ese concepto inicial de buscar la forma de, como decimos en el argot popular, de allá de la comba al palo. Lo que quiero decir es, si usted es un tecnólogo, si usted es un ingeniero de sistemas, no tiene habilidades en ciberseguridad, no está lejos de poder obtenerlas. Es simplemente, pues, hacer un poquito de research y tratar de ponerse las pilas, aprender esas cosas que realmente tocan. Y yo creo que aquí también uso esta palabra, ya que lo mencioné, porque hay que hablarle, cuando usted le habla a alguien de ciberseguridad, no tiene que hablarle al bolsillo, tiene que hablarle a su corazón, ¿verdad? Porque si le habla al bolsillo, va a pensar que es un gasto, que es caro, que es difícil. Pero si le habla al corazón, le va a hacer ver, digamos, un sentido de necesidad, un sentido de beneficio. Y creo que por ahí va el truco, ¿no? De alguna forma también nosotros como gente que está en el mundo de la tecnología tiene que, como dije hace un momento, bajar un poquito el lenguaje, hacerlo un poquito más accesible, usando palabras que no sean tan complejas. Y a la vez, pues obviamente para tener ese léxico y poder hacer esa correlación o esas parábolas o como quieran llamarle, esos símiles, pues entonces necesita tener un poquito de conocimiento. Entonces tenemos que jugar en esos dos lados, ¿verdad? Mejorar nuestra forma de decir de forma simple las cosas mientras desarrollamos más habilidades para poder transmitir esos conocimientos.